nosotros ya estamos en comunicación con otra persona que en esta jornada, que fue muy emotiva, muy emocionante, pero además muy nutrida, mucha gente con historia propia, mucha gente acompañada además desde las paredes por las historias de muchos más compañeros que los detenidos desaparecidos de todos lados. Me parece, digo que los detenidos desaparecidos de Foetra, me parece súper interesante además levantar en este momento el discurso de otra de las personas asistentes que estuvieron en esa mesa, y es la secretaria de Derechos Humanos de Foetra, Florencia Chapetó. Flor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Nora Anchar te saluda. ¿Qué tal, Nora? Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros, el homenaje que realizamos el día jueves a nuestros compañeros detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado era una deuda pendiente, era una obligación histórica hacia ellos y hacia las futuras generaciones de trabajadores telefónicos. Y realmente, como decías recién, acompañados por muchos muchos compañeros telefónicos, compañeros familiares de nuestros compañeros detenidos desaparecidos, el movimiento de derechos humanos, los organismos. Para nosotros fue un privilegio además contar también con Tati y con Vera en la mesa, y poder contar con las madres, representación de abuelas, de los 12 de la Santa Cruz, de los distintos organismos, como recién te decía. Y muchísimas gracias, estuviste vos, estuvo la muestra de las pancartas que fue organizada también por tu persona y que para nosotros fue muy importante poder exponerla. Había pancartas que habían realizado familiares de compañeros telefónicos como Castelo, estaban las pancartas de Alejandro, por ejemplo, de Cariaga, digamos, de un montón de compañeros y compañeras muy queridos por todos nosotros. Vos sabés que yo no quiero hacer de esto algo autorreferencial, aunque cada vez que sucede me interpelo a mí misma si no debo cumplir de una vez por todas con la promesa Tati, que es la de hacer un libro o algo que sintetice lo que fue la historia de la construcción. Vamos a decir a la gente de qué hablamos cuando hablamos de las pancartas. Estamos hablando de una muestra que nació en 1996, que tuvo su momento de inauguración en el Parque Las Heras, donde existía la penitenciaría, donde hubo fusilamientos a militantes peronistas. En ese lugar, y son paneles originalmente de cartón. Lo que se expuso en Foetra son los ploteados de ese tema, que son hechos en cartón, tienen una historia de una gran potencia, porque era la reacción a cierta sensación que uno sentía de ausencia de identidad, y esto nos lleva derecho al tema en cuestión de tu trabajo, de identidad del detenido desaparecido. O sea, había quedado instalado en la sociedad en esos años de democracia, había quedado instalada en la sociedad el número de los 30.000 y ese colectivo impresionante, más lo fuerte que era en el espíritu de la gente, el plan organizado de desaparición y de secuestro de los niños a manos de cambios de identidades con otras familias. Pero no había nombres y apellidos concretos, no había una circulación de nombres y apellidos. Había madres como Tati, que nunca dejaron de hablar de su Alejandro, o sea, un nombre, apellido, consistencia y un montón de cosas más. Pero después había toda una corriente, que esto también tuvo que ver con una separación en los organismos de derechos humanos muy fuerte, que decía que no había que poner esa identidad de cada uno, porque eso era un juego individualista, era un juego de ego, un juego, no sé, de ese tipo de cosas, que éramos 30.000 o nada. La reacción mía y de un grupo de compañeros a ese tema, ¿estás ahí? ¿Se me cortó? No. Sí, sí, acá estoy. La reacción mía, y después acompañada por muchos compañeros y motorizada por Tati Almeida, que fue el motor y el nervio vivo
para poder llevar adelante esta idea que era disruptiva, era ponerle nombre, apellido y una historia previa a la desaparición que no pasara. Nosotros no teníamos noticias. Vos fíjate que por uno u otro motivo político, Sí, no tenías pertenencia militante, eran los jóvenes idealistas, ¿no? Una cosa así. claro. Y por otro motivo no tenía, porque no se habían dado cuenta que era una manera de comunicar, tampoco había tanta historia de dónde salieron esos muchachos. O sea, bailaban, todos eran bronce, todos eran, ¿qué cazzo pasaba? ¿No eran Juan, el de la peluquería? ¿No era Pedro el que me vende los puchos? Se Exacto. casaron, parieron, fueron al colegio. Entonces de esa pregunta surgió la idea de pedirle a las madres que nos dieran el primer recuerdo que tenían de su hijo, y en muchos pancartas vos vas a ver las plantillas de los niños recién nacidos de Ujú. identidad, Sí, que después adquirió mucha más importancia cuando se empezó a tomar todo el tema de la identidad en el medio, ¿no? De quién sos. exacto. Como bandera, y de ahí hasta la última foto antes de desaparecer. ¿Esa era la historia completa del detenido desaparecido? No, porque la historia militante no la conocían necesariamente la totalidad de los hogares de donde salían Ujú. nuestros compañeros. La historia del compañero metalúrgico, del compañero de Foetra, la conocía el que estaba codo a codo en la fábrica, en la calle, en la militancia, en lo que fuera que había elegido como manera de pelear contra los regímenes injustos. Bueno, eso fue lo que No, intentamos hacer, y a mí me emociona mucho cada vez que las veo, porque son elegidas arbitrariamente cuáles van. Y a mí, ¿sabes lo que más me emociona, Flor? Ver mi letra, porque son sí, pancartas hechas a mano, ver mi sí, sí. letra en los nombres y apellidos de los compañeros, ¿no? La mayoría de esas pancartas tienen mi grafía. Y eso me provoca una conmoción muy grande cada vez que entro, porque recuerdo, se hicieron en el living de mi casa, se pasaron por ahí cientos de personas construyendo su pancarta. Digo, o al menos 100 personas habrán pasado por ahí, madres, familiares, compañeros. Sí, Fue una epopeya, es y impresionante. le debo a Tati ese libro. Sí, le debo a Tati escribir ese libro. En ese contexto, cuando vos decís que en el 87 ustedes ya habían empezado una pelea, pero que más o menos contemporáneo a las pancartas ustedes también empiezan otra pelea de la identidad del desaparecido de Foetra. También me pareció como mucha conexión en lo que estaba pasando el otro día. Último contexto para quien está escuchando y que después se meta de lleno en tu testimonio. El último contexto es: los muchos trabajadores desaparecidos figuraban como ausentes sin aviso, o figuraban como abandono de trabajo, de tareas, Exacto. o como un día no vino más, renunció y se fue. La ímproba tarea que ha hecho Foetra y otros sindicatos, pero estamos hablando de Foetra como una herramienta muy importante, era buscar en cada uno de esos testimonios que oficialmente eran dados de baja por ausencia sin aviso, a ver si había o no una historia militante, o había un desaparecido o había un asesinado. Y una de las artífices de este trabajo que a mí me enorgullece es Florencia Chapeto. Florencia, contanos cómo fue esa reconstrucción. Hola, hola Florencia. Sí, esto uy, hola, ¿me escuchás? Ahora sí ¿Me te escucho, escuchás? sí, 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 sí. Hola. Hubo un Ahí está. bache en el medio, hubo un No, bache, sí. Digo, contanos cómo fue arrancar con esa reconstrucción de historias, de búsqueda de legajos, de dudas frente a los legajos. Esto se dio en un marco obviamente colectivo, la construcción de la memoria es colectiva y nosotros, bien como decías, en el año 1987, la primera comisión de derechos humanos de FOETRA realiza la colocación de la placa con los primeros 20 nombres de los compañeros detenidos desaparecidos telefónicos. Nosotros, luego de eso,
lo había comentado el otro día también, nuestro sindicato fue uno de los primeros sindicatos que toma la definición de constituir la Secretaría de Derechos Humanos como un eje principal dentro de la conducción, y con el compromiso de todos los compañeros y compañeras, porque estas cosas, digo, en lo que es en el marco estatutario de las entidades sindicales, se votan en la Asamblea General de Afiliados y se aprobó por unanimidad de todos los compañeros y compañeras. Y nosotros, bueno, cuando nos tocó la gran responsabilidad y con este legado de comenzar a trabajar al frente de la Secretaría, comenzamos a tratar de buscar los testimonios, porque sabíamos que eran muchos más los compañeros telefónicos. El gremio telefónico tiene una historia muy grande de lucha, estuvo en la CGT de los argentinos, tiene un montón de compañeros que estaban en la JTP, que era la lista blanca de telefónicos, que sabía que había muchos compañeros que todavía no se habían podido ubicar, pero que habían participado de esa lista. Y así nosotros empezamos a buscar a esos compañeros, por un lado, a buscar esos datos de esos compañeros. Empezamos a participar en la mesa de juicio y castigo, que en ese momento estaba organizada por hijos, y los gremios que estábamos participando éramos los gráficos, UTE, Metro Delegados y nosotros. Comenzamos a ir a los juicios, empezamos a buscar dentro de los testimonios, donde algún familiar o algún conocido, algún compañero diera cuenta de algún trabajador telefónico, por ejemplo. Después empezamos, una vez que esto se empezó a motorizar dentro del sindicato, compañeros empezaron a venir a los juicios, los mismos compañeros empezaron a acercarse y a contar información, a darnos ciertos datos, como los que contaba el otro día yo el día jueves, donde, por ejemplo, una compañera nos cuenta que en la zona norte un compañero había dicho que tenían a su mamá y que se tenía que presentar, y nunca más supieron de él. Que tenían a su mamá, explícamelo un poco. Que tenían, claro, ¿quiénes tenían a su mamá y dónde fue ese compañero? El compañero lo único que dice es, pasa por la oficina y le dice a algunos de los compañeros que estaban ahí, a uno o dos compañeros que estaban ahí en la oficina con él, le dice, me voy porque tienen a mi mamá y me piden que me entregue. ¿Quién se supone que tenía a la mamá? Él más de eso no cuenta. No, bueno, pero nosotros podemos suponer la historia. ¿Quiénes lo tenían? Las fuerzas militares, las fuerzas que... ¿quién? Porque, ahora te cuento, nosotros al poder ir viendo en los juicios y en los testimonios, ubicamos la historia de un compañero que había sido secuestrado y que había estado en un centro clandestino con testimonios con la madre. Era la historia... Nosotros a partir de eso era el compañero Santi, nosotros ese nombre lo resguardamos y años después, 3 o 4 años después, pudimos verificarlo porque con la cuestión de poder buscar los legajos, buscamos el legajo del compañero y el compañero era telefónico y bueno, ahí pudimos cerrar un poco la historia y poder ubicar al compañero, su oficina, sus lugares de militancia, digamos. Todo ese trabajo lo fuimos haciendo siempre muy a pulmón, buscando un dato. Por ejemplo, al Colorado Siquier, que era un compañero también de zona norte, de la columna norte, lo pudimos empezar a buscar a partir de un recorte en una revista de militancia, donde unos compañeros contaban que en una reunión del Nacional Buenos Aires había un compañero telefónico que le decían el inglés, que era el inglés, era uno de los apodos que él tenía, y que ese compañero estaba desaparecido. Bueno, a partir de eso también empezamos a buscar los datos hasta que lo pudimos ubicar y también reparar su legajo después de eso. Hasta el momento, ¿cuántos desaparecidos y asesinados tiene FOETRA? Hasta el momento nosotros pudimos ya ubicar y confirmar a 46 compañeros. 44 compañeros son
trabajadores directos de la empresa de teléfonos y 2 compañeros de la obra social nuestra, que también dependía de Entel. Explícale a la gente qué significa reconstruir un legajo y entregar un legajo a la familia. ¿Qué significa, qué implica en términos jurídicos, bueno, en términos reparatorios? Mira, lo primero que te voy a contar sobre el tema de la reparación de los legajos, las primeras reparaciones se habían hecho para fines del 2015. Se venía el cambio ya se había votado, habíamos perdido el gobierno y no estaban reparados todavía los legajos. Los legajos llevan una reparación física, que es tomar el legajo original y según si el motivo fue de desaparición forzada o asesinato, hacer las reparaciones en todas las partes del legajo donde decía que habían abandonado el puesto de trabajo, que no se habían presentado o que habían sido despedidos. Era reparar eso y poner la verdadera causa de la desvinculación laboral, que era desaparición forzada o asesinato por el terrorismo de Estado. Y luego de eso se hacía una copia del legajo, y ese legajo en un acto público, que eso también tiene una gran importancia, que sea un acto público de reparación y no solamente una cuestión administrativa, se le da la copia de ese legajo reparado a la familia. Para la familia, yo te digo, hemos tenido historias muy, muy, muy profundas, de mucha emoción, porque hijos e hijas encontraron la letra de su papá o de su mamá en el legajo. Por ejemplo, también para los ingresos, Entel te tomaba una prueba de mecanografía donde la persona mecanografiaba algo que pensaba, no era un dictado. Y muchos se encontraron con ideas de sus papás, de sus mamás, pensamientos que estaban escritos ahí, y era pero muy, muy fuerte. Inclusive hay compañeros que no sabían, por ejemplo, que su mamá había tenido un hijo anterior y que ese hijo había muerto al poco tiempo de nacer, y eso figuraba en el legajo. Claro. Digo, claro, porque un legajo, uno cree que uno cree que un legajo es nada más de cuál es tu función, qué es lo que haces ahí adentro y demás. Resulta que yo tuve, en el marco de una investigación que estoy haciendo por otro tema y de la cual también vas a ser parte, vamos a ir a molestarte, tuve oportunidad de ver algunos de los legajos de APA, de la Asociación de Personal Aeronáutico. Me impresionaba muchísimo porque son historias de vida. Concretamente Exacto. Son historias de vida, enfermedades, momentos críticos, licencias por bodas. Es la vida registrada en el marco institucional del laburo. Es muy fuerte. Lugares donde vivieron, vínculos familiares. Hay muchísima información en los legajos, que es como decís vos, no es solamente, bueno, tenía este puesto de trabajo, entró en tal fecha y se fue en tal otra fecha. Están nuestras vidas como trabajadores, y toda la información que nosotros volcamos ahí está en los legajos. Y realmente es muy, muy fuerte y muy, muy importante para las familias poder tener ese legajo, y ese legajo reparado también, ¿no? La coconductora de este programa, que reside ahora en Uruguay, pero que bueno, cuando arrancamos hace 8 años, obviamente estaba acá en Argentina y estábamos juntas, era archivista en la Biblioteca Nacional y generadora de una muestra que se llamó Cartas de la Dictadura, ¿no? Entonces, un poco con ella aprendí la lectura del subtexto que tiene un archivo, ¿no? O sea, todo lo más que podés encontrar. Y los legajos tienen ese subtexto, esa historia viva de un individuo, además de dar la cana al hecho de que mintieron acerca de que no abandonó ningún trabajo. Exactamente. Y además eso, digo, también muchas familias, muchos hijos, muchas hijas encontraban ahí, por ejemplo, había, no sé, por ejemplo, en Entel, para pasar de categoría vos tenías exámenes, tenías un montón de cosas, y estaban las notas,
se sorprendían, miraban, decían, mirá las notas que siempre se sacaba, qué bueno, Claro. viste, todas esas cosas están ahí y esa Y no las mirada tan pueden borrar. amorosa que exactamente sobre eso Flor, es realmente impresionante. te llevo al hoy, porque habría a propósito con lo que decía Marín. Marín cierra de esta manera un poco el acto del otro día. Y a mí lo que me quedó muy clarito del discurso es todo bien con la memoria, es importante para saber de dónde venimos, pero no nos podemos quedar con la nostalgia. Y digo, Exacto. estas herramientas que son potentes en este contexto, decime para ustedes qué significan, porque cuando estamos pasando con la topadora y la motosierra por la memoria, quieren vender los sitios de memoria, etcétera, 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 ¿qué significa pertenecer a este recorrido de lugares de memoria y el tema de que esté Tati Almeida vinculada con el tema? Mira, te digo, primero te comento con el tema justamente de la memoria, nosotros trabajamos muy, muy fuerte el tema de que los compañeros más jóvenes conozcan nuestra historia, conozcan la historia de nuestros compañeros, por qué lucharon, el tema de que los compañeros eran activistas, eran delegados como ellos, trabajaban en las mismas oficinas, de esa manera, bueno, también señalizamos las distintas oficinas y en las oficinas no es una placa de bronce, es la foto del compañero, la historia del compañero, si hubo un juicio, por ejemplo, por delitos de lesa humanidad, si el caso fue juzgado, todo eso está en cada una de las oficinas donde trabajó un compañero o una compañera nuestra, y además en ese homenaje siempre participa alguien de la familia, participa algún compañero que lo conoció, para dar un poco de testimonio también de esto que decíamos. No es un Y número de cómo lo legajo, es una vinculan persona. y cómo lo vinculan con la lectura de este momento que nadie de nosotros pudo imaginar siquiera? Realmente tiene razón Milei, no la vimos venir. Mira, nosotros lo que vamos trabajando con los compañeros son distintos ejes. Uno de los ejes es el tema justamente de lo que sucede ahora y en este tipo de gobiernos neoliberales, con el tema de la cultura del miedo, con los discursos de odio, con el individualismo. Primero trabajamos desde la cuestión más humana, de cómo nuestros compañeros se conmovían ante el sufrimiento del otro, peleaban en la defensa de los derechos laborales y luchaban por una patria más justa para todos y todas y más inclusiva. Discutimos y charlamos mucho a través de talleres y recorridos que vamos haciendo. Hay casi 600 compañeros telefónicos que recorrieron ya la Exesma y cuando nosotros terminamos los recorridos hacemos talleres de debate y ahí discutimos justamente por qué fue la dictadura cívico-militar, la discusión de los modelos de país y la discusión de cómo el movimiento obrero en las distintas etapas también fue parte activa y principal de la resistencia y de plantear, como por ejemplo con Huerta Grande, con los puntos de Ubaldini, digamos, en distintas etapas históricas, el movimiento obrero supo encontrar programas profundos para el país, para que sean puntos de unidad, para salir adelante y pelear. Nosotros vamos trabajando desde la Secretaría de esta manera, en las distintas, como te digo recién, en las distintas oficinas, a veces presencialmente, con encuentros en el gremio, con encuentros en los sitios de memoria. Y para nosotros, vos me preguntabas el tema de los lugares con memoria. Para nosotros es un honor ser parte de los circuitos de lugares con memoria porque todo el archivo nuestro también va a ser público también a partir de esto, lo van a poder utilizar docentes y alumnos y además cualquier persona que quiera conocer la historia de nuestros compañeros, las actividades que nosotros realizamos en el eje de justamente que toda esta memoria y toda esta lucha pase a las nuevas generaciones, va a poder acceder y va a ser de conocimiento de todos y todas, que nosotros siempre pensamos esta cuestión, las investigaciones que hacemos,
todo lo que averiguamos no nos puede quedar en un archivo guardado en el sindicato. Absolutamente. Tenemos que darlo a conocer. Absolutamente. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Florencia Chapeto, con Flor Chapeto, secretaria de Derechos Humanos de FOETRA. Y ya saben, un lugar más donde ir a buscar la documentación necesaria para no perder la memoria y poder construir nuevas historias. Gracias, Florencia. Un abrazo. Muchísimas gracias, Nora, y un abrazo para todos y todas. Chao. Besos.